¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos a otro día a mi canal. Durante años me sentí una niña pequeña, no porque las otras chicas fueran mejores, sino porque yo no sabía quién era. Todo empezó en la escuela cuando yo era pequeña, donde tenía mucha timidez, tenía miedo de hablar con otros compañeros, tenía miedo de mostrarme quién era. Pero claro, yo me fijaba en otras chicas de mi clase que sí tenían la atención que yo en este caso anhelaba tener. Me hice preguntas como, ¿qué tiene ella que yo no tengo? O que esa pregunta me rondó mucho por la cabeza porque yo las miraba y veía que tenían ciertas actitudes que yo a veces las copiaba, pero aún así no funcionaba. Entonces, ese hecho de estar centrada y observar a las personas que tenían cierta popularidad, para mí era como, wow, ¿no? Dentro de mí era como que lo admiraba, pero también lo quería tener. Así que a raíz de esto empecé a copiar un poco su forma de ser. Cuando entré en el instituto todo cambió, así que también cambió un poquito mi forma de ser, mi forma de relacionar. Veía que había mejorado el hecho de poder hablar más, poder ser más yo, pero también en base a lo que aprendí en la escuela. Y dije, cuando pasé de la escuela al instituto, dije, este año lo voy a petar, lo voy a cambiar, voy a destruir ese miedo de la timidez y voy a ser amigos, porque yo realmente lo quería hacer. Como vería gente nueva de otros institutos, lo veía como una oportunidad para ser yo misma. Pero me di cuenta de algo, que a pesar de que yo pensaba que estaba siendo yo misma, estaba siendo auténtica, dejaba parte de mi personalidad copiando la de los demás, y en vez de hacer las cosas porque yo era así y aprendiendo a transformarlo de una manera muy sanador, no lo había sanado del todo, sino que yo hacía las cosas por aprobación de los demás. Mi personalidad, mi ser, mis decisiones eran en base a lo que otros aspiraban de mí, no a lo que yo quería de mí misma y de lo que yo sabía que tenía valor, porque en ese momento no lo sabía. Así que a día de hoy muchas de nosotras nos comparamos más que nunca, sobre todo ahora que tenemos a mano las redes sociales, los dispositivos, y muchas veces nos comparamos y nos sentimos mal con nosotras mismas, minimizándonos nosotras, minimizando nuestro cuerpo, minimizando nuestra manera de pensar, minimizando nuestra belleza, minimizando todo, simplemente porque creemos que la persona que vemos a través de pantalla o en la calle es mucho mejor que nosotros. Por otra parte, también medimos nuestro valor con likes, con aprobación, con visualizaciones, sobre todo en redes sociales. Yo lo hacía muchísimo. La dopamina que te viene cuando recibes 100 likes, 200 likes, tienes 1.000.000 de visualizaciones. Eso sin querer te hace sentir como que directamente te llega un subidón, ¿no? Pero cuando tienes poco también pasa el efecto contrario. Así que te voy a hablar de cómo pasé de esos estados de mucha montaña rusa, de sentirme bien conmigo, luego no, luego me quiero, luego no, por estas cosas, por estas comparaciones, por centrarme en lo que los demás hacían por la comparación y por sentirme inferior, a pasar por una persona que realmente se valora, se quiere, que busca inspiración, que busca aprender de todos y de todo sin minimizar su valor. Así que hablemos un poquito de psicología. En base a estudios, la identidad se forma cuando una persona explora, averigua quién es y define sus valores, define su ética, cuál es su filosofía y se diferencia del entorno. ¿Por qué? Porque sabe quién es. Entonces sabe cuáles son esos puntos que diferencia de los demás y que son cualidades importantes y que le hacen ser ella misma. ¿Okay? Cuando esta etapa no se consolida, como a mí me pasó cuando era pequeña, parece lo que se llama, no tienes una claridad de tu identidad, no sabes exactamente quién eres. ¿Y qué es lo que pasa cuando no sabes quién eres? Tu cerebro busca referencias externas. Observas a otras mujeres para copiar lo que parece funcionar, lo que parece destacar en la sociedad, y empiezas a compararte para medir tu valor. Te comparas y también escuchas lo que demás te dicen para ajustarte a lo que ellos quieren de ti. Y eso nos pasa mucho. Me pasaba a nivel familiar, a nivel de amistad, a nivel de muchas cosas, incluso por aprobación masculina, de cambio esto porque va a ir súper bien. Ahí no es. Déjame decirte de que esto no es debilidad, ¿vale? El cerebro necesita una narrativa de quién soy, necesita saberse seguro de que sabe quién es. No te preocupes porque de alguna manera es algo que hemos pasado todos. Si no tienes una identidad clara
te comparas para orientarte, compites para validarte, ¿ok? Así que en estos casos te puedes sentir pequeña cuando no alcanzas ese modelo, como a mí me pasó. Y muchas veces sentimos o pensamos de que la comparación nace del ego. No nace del ego, nace de la falta de autoconcepto bastante sólido, bastante claro. ¿Okay? Si no tienes una claridad de tu autoconcepto, de quién eres, de cómo te percibes de tu autoimagen, suelen pasar estas cosas. Sueles compararte y sueles tener una difusión de tu identidad. Cuando tú no te conoces, cualquier persona, cualquier mujer puede parecer más que tú porque no te conoces. Entonces llegas a percibir esto. Seguramente has visto que cuando un grupo de hombres se juntan no utilizan chismes, no se comparan, no se insultan de espaldas, y las mujeres sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque las mujeres nos reforzamos muchísimo más en trabajar nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen, en vernos vistas mucho más valoradas. Y es por eso que nos reforzamos mucho más en ser agradables, en ser aceptadas, en ser deseadas, en no incomodar. En cambio, a los hombres se les refuerza más por competir, por destacar, por ocupar un espacio, por ser más autónomos, más hombres, ¿no? Como se suele decir. Eso crea un patrón en el cual aprendemos a medir nuestro valor según cómo nos perciben, cuánto nos gustamos y cuánta atención nos recibimos. Aquí entra la comparación. Si el valor viene de fuera, compites por atención, no por autenticidad. ¿Ok? No compites por mostrarte auténtica, sino para tener atención. A mí de pequeña me pasaba eso, o sea, competía por puramente atención. La razón por la que yo me sentía inferior también en muchos casos era porque yo en mi mente no me sentía suficiente. Esta creencia no aparece sola, ¿ok? Se forma a través de comparaciones, de críticas sutiles por parte de los demás, por una falta de validación, por sentir que no eres capaz de alcanzar ciertos estándares, ¿ok? Y eso hace que tú pienses de que no eres suficiente, no te valoras. Y eso hace que te veas inferior hacia demás mujeres. ¿Eso cómo se ve reflejado en tu cabeza, en tu mente? Tu mente filtra la realidad buscando pruebas en base a esa creencia que tú tienes. Piensas, ella es más guapa, ella cae mejor, ella es más popular. O sea, como yo os he dicho al inicio, yo pensaba así cuando era pequeña. El hecho de asociar a una persona como más popular directamente ya indica que tú ya tienes esos patrones de falta de autoconcepto, de identidad, que tienes un problema en base a lo que es sentirte suficiente, ¿okay? El cerebro no busca la verdad, busca la coherencia con lo que ya cree, ¿vale? Tú ya has creído eso antes de identificarlo hacia otra persona. Tú ya has creído que no eres suficiente antes de compararte, ¿vale? Por eso no importa cuánto logres, siempre habrá alguien mejor porque tu cerebro lo asocia así. Porque el problema no es externo, es interno. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Pasando tiempo conmigo misma, no pasando tiempo con gente. ¿Ok? Por eso llegué a esa conclusión y a día de hoy os lo estoy compartiendo en este vídeo. Así que no te sientes inferior porque seas menos. Tacha de eso. Te sientes inferior porque tu mente aprendió a mirarte así. Lo aprendió. Lo ha identificado así. Así que un breve resumen. Tu falta de identidad. La educación para agradar. Y la creencia de que no eres suficiente crean lo perfecto para que estés comparándote y sintiéndote inferior. Hay que entender esto. No es que esas personas tengan más que tú. Es que tú te escondes. Estás tapando tu brillo. Las personas que llaman mucho la atención y que están rodeadas de personas y que son magnéticas, tienen algo en común. Y esas personas son carismáticas, muy, muy carismáticas. Es decir, tratan bien a la gente, siempre sonríen, siempre son ellos, siempre son agradables. O sea, no tienen, por así decirlo, un punto negativo. Aquellas personas que normalmente las criticaban eran personas que añoraban tener este tipo de carisma. Pero ¿qué pasa? Que yo confundía el carisma con valor. Especialmente mujeres lo confundimos sin darnos cuenta. O sea, cuando ves una mujer carismática, tu mente no piensa. Ella tiene habilidades sociales desarrolladas.
como os he dicho anteriormente, de que puede ser más agradable, conectar más con las personas, sino que pensamos, ella vale más que yo. Cambiamos de eso, no pensamos que esa persona de alguna manera se ha trabajado ese valor, sino que directamente llegamos a la comparación de que vale más que yo, de que es popular, tal. Y ahí nace la inferioridad. Ahí es donde viene el hecho de que tú te sientes inferior, ¿vale? Así que aquí está la clave. Así que yo quiero que tú entiendas. Cuando yo me fijo en las personas comunicativas, que son carismáticas, que atraen a personas, yo veo que son más seguras, están más conectadas con su energía, saben quiénes son, saben cuáles son sus valores. No se trata de que esa persona sea mejor o peor, simplemente son más expresivos, son más seguros, están más conectados con su energía, ¿vale? Son muy auténticos. Pero yo creía que la chica popular era mejor que yo. Así que con el tiempo tuve que entender esto. Tuve que entender de que solo tenía miedo de brillar, de ocupar mi espacio. Yo tuve que identificar que mientras esas personas hablaban sin pedir permiso, se mostraban seguros, se escondían, yo, por otra parte, me reprimía. Era extremadamente tímida, dudaba de mí misma, me comparaba, dudaba en todas las áreas de mí, en cómo me veía, en mi forma de vestir, en mi cuerpo. Y eso se refleja. La manera en que tú te percibes es la manera en que te perciben los demás. Y no era falta de valor, era falta de expresión. Así que entender que ser carismático no te hace súper valioso, te hace más visible hacia las demás personas. Y cuando entiendes esto, dejas de competir con otras mujeres. ¿Por qué? Porque ya no ves amenazas, ya no ves que la otra persona está ocupando tu lugar, sino que ves habilidades que tú también puedes desarrollar como una persona normal, porque sois personas. En el momento en el que yo desperté, fue el momento en el que más tiempo estuve conmigo misma. Empecé a dejar de actuar por validación, empecé a ser auténtica, personas comenzaron a llegar a mí, supe qué era lo que quería en mi vida, supe mantener el estándar, los límites que yo quería, supe valorarme de una manera, me trabajé, empecé a ir al gimnasio, valoré más mi alimentación, me rodeé de personas que también consideraban importante esos valores y todo esto cambió totalmente. La clave es dejar de compararte y empezar a observar y empezar a observarte. Las dos cosas. La pregunta es, ¿qué admiro de esa persona? ¿Qué es lo que me inspira de esa persona? ¿Y cómo puedo expresarlo a mi manera? A eso me refiero con observar y observarte. ¿Ok? ¿Qué es lo que busco? ¿Quién quiere a mi lado y quién no? ¿Ok? Y sobre todo trabaja el carisma. Yo estudio comunicación, me encanta la comunicación, ¿vale? Y he entendido que es una habilidad súper importante y que lo quiero trabajar también, aparte de para este canal y de expresar todo el mensaje que yo quiero dar. También pienso que es muy importante otras áreas, por ejemplo, el contacto visual, la seguridad, conocer el nombre de las personas, saber lo que le gusta a las personas, saber escuchar, tener una expresión auténtica, no pedir permiso para ser tú, ¿vale? Así que el carisma se enfrenta cuando dejas de esconderte, ¿vale? Así que deja de compararte y de competir con otras mujeres y empieza a inspirarte. No son tus enemigos, son tu espejo. Si tú admiras y valoras a una mujer y le dices, es un reflejo de cómo te ves a ti misma, y eso es lo más bonito de nosotras, eso es lo más magnético y energizante que puede tener una mujer, saber su valor y sin querer transmitirlo hacia los demás. Nunca pienses que eres menos, nunca pienses que eres inferior. El día en que te eliges es el día en que el mundo te percibe. Así que chicas, para cerrar este vídeo, si este vídeo te ha resonado, suscríbete al canal y aquí trabajaremos muchísimo más sobre estas áreas: confianza, crecimiento personal, fortaleza mental y todo enfocado muchísimo más a las mujeres, porque sí somos hiper mega especiales con muchísimo valor y necesitas ser tú completa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar hasta el final un día aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.